Hola, pues hoy tenemos un programa especial. Y es un programa especial porque vamos a hablar, por una parte, de un hecho pues trágico, de la terrible guerra sucia de los años 70. Un hecho trágico que tiene una parte luminosa. Y esa parte luminosa tiene que ver con lo siguiente. Gracias a la lucha de esos hermanos mayores de los que yo hablo, de esos muchachos alegres de los años 70, es que este país ha cambiado. Es cierto, fueron víctimas de una terrible represión. Aquí en este programa hemos documentado en más de una ocasión los efectos de esa terrible realidad. Pero también vamos a hablar, ni más ni menos, del ejercicio creativo de la nueva televisión pública. Esa televisión que es capaz de hacer posible lo que parece imposible, como una serie de ficción basada en esta realidad de la guerra sucia. Vamos a platicar con Sergio Muñoz, pues director, productor, corazón de este proyecto que se logró realizar a través de una coproducción por parte de Canal 21, nuestra casa de trabajo, y Canal 11. De verdad, Los Años Heridos es una extraordinaria muestra de esta nueva televisión pública y es también una muestra de cómo se pueden construir ficciones a partir de una realidad histórica que a todos nos conmueve. Vamos a la entrevista que realizamos con Sergio Muñoz hace algunos días. Bueno, pues seguimos aquí en A Fondo y de verdad que a mí me da mucho gusto porque yo debo decirlo y reconocerlo, particularmente la persona de Sergio Muñoz es alguien a quien yo aprecio mucho, es un amigo y me dio muchísimo gusto estos reconocimientos de Pantalla de Cristal a Los Años Heridos, una serie de televisión que ustedes saben es una coproducción de Canal 21 con Canal 11. Y Sergio Muñoz, bienvenido. Sergio Muñoz es hacedor de cine, director, productor y todo lo necesario. Además, mi querido Sergio, muchas gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por invitarnos. Sergio, pues bueno, de verdad que lo primero que hay que mencionar es esta posibilidad que se da en términos de un trabajo de producción independiente que significa muchas cosas y una posibilidad de coproducir y de generar un proyecto en los ámbitos de la televisión pública. Por una parte con Canal 21, hay que reconocerlo, hay que reconocer en ese momento Álvaro Millán estaba con nosotros como director y también Diego Mejía. Pero más allá de ello y de esas complicidades, esta posibilidad de involucrar el talento independiente, que hay mucho en este país, con las posibilidades de la televisión pública. ¿Cómo lo ves, Sergio? Mira, ha sido una gran suerte. La empresa que formamos, Gravedad Zero Films, pues ya tiene ahorita como 16, 17 años y gran parte de todo lo que hemos hecho ha sido coproducciones con canales públicos mexicanos. También para televisores, plataformas y publicidad, todo eso, pero el trabajo que más valoramos de nosotros mismos ha sido con los canales públicos mexicanos. Dentro de eso, en el caso de Los Años Heridos, es un proyecto muy ambicioso desde el punto de vista de los requerimientos de producción. Es decir, fue un proyecto muy caro que rompía muchos paradigmas dentro de la televisión pública mexicana, porque pues tiene ficción, tiene una investigación de material de archivo que nos llevó prácticamente 3 años y medio con un equipo de jóvenes historiadores que estaban enterrados en el Archivo General de la Nación, en la SEDENA, en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto de Estudios de las Revoluciones, en fin, ¿para qué te digo? Son en la UNAM misma, ¿no? Con coleccionistas privados. Estamos hablando ahí nada más de imagen, sea foto fija o película. A eso luego hay que sumarle que hay cosas que sucedieron en el pasado que queríamos reconstruir.
unas de manera literal, como por ejemplo el secuestro a Garza Sada en Monterrey, ¿no? Entonces, eso es en el capítulo 2. Animación, porque la otra opción era una reconstrucción de época compuesta en escena, pero eso implicaba vestuarios, efectos especiales, balazos, stunts, que son los dobles de acción, todo eso, coches que chocan, todo de época, reconstrucción de las calles. Pues eso cuesta una fortuna. Claro. Entonces no alcanzaba para hacerlo como una reconstrucción de ficción, pues lo hicimos con animación. No quiere decir para nada que sea muchísimo más barato. La animación es carísima en todo el mundo, ¿no? Además contratamos a varios estudios, uno el que se encargó de esto, especializados en animación, que entendieron el concepto visual, que se integró, en fin. Entonces la serie tiene archivo, animaciones, muchísimas, entrevistas con protagonistas originales, actuación, porque hay toda una historia que sucede en el presente del personaje principal que está queriendo reconstruir sus orígenes. Para eso se remonta 40 años a la historia de su abuela, que es la época de la guerra sucia y todo eso. De ahí viene la mamá de la protagonista. Entonces, ese es el pretexto para entrar en ese universo, efectos especiales, una cosa ahí rara que a mí me gusta mucho lo que hicimos, que le llamamos fantasmales. Por ejemplo, filmamos en Tlaxcuaque. Tlaxcuaque, pues tú sabes mejor que yo, que fue uno de los centros de tortura nacionales por excelencia. Ahí estaba la Dirección Federal de Seguridad. Y el edificio de Tlaxcuaque, que era un edificio arquitectónicamente muy bonito del arquitecto Sordo Madaleno, que era como la competencia de Ramírez Vázquez en obra pública, se vino abajo en el temblor del 85. Y ahí en los rescates descubren los sótanos, que eran los estacionamientos, que estaban habilitados como celdas de tortura, 3 niveles o 4. Cuando entramos nosotros, solo estaba, que eso fue cuando filmamos ahí hace 3 años y fracción, lo acababan de abrir nuevamente, pues estaba tapiado los pisos para bajar a los subterráneos más profundos, ¿no? O sea, solo podías bajar al primer nivel, vamos a decirlo así, donde supuestamente además el Negro Durazo tenía sus oficinas, como su cuartel general, su leonera, algo así raro, porque parece que ahí hacía sus fiestas también y eso, pero se usaban como celdas de tortura esos espacios. Entonces, cuando entramos nosotros, pues ya estaban vacíos, digamos, incluso ya estaban intervenidos, los habían pintado, etcétera. Habían sido oficinas de los cuarteles de la policía de tránsito, porque ahí está Tlaxcuaque, donde se llevaban los coches que recogían las grúas, todo eso, ¿no? Un mundo ahí truculentísimo. Entonces lo que nosotros hicimos fue en las paredes de Tlaxcuaque proyectar imágenes originales de la época de la Guerra Sucia. Claro, que son un efecto maravilloso. Pues le da un dramatismo tremendo, la serie, ¿no? sí. La serie es de una enorme calidad, hay que decirlo. El guión, la adaptación del libro, que es más bien una recreación muy importante de ese proceso histórico. Sergio, pero a mí, lo voy a decir claramente, ¿no? Me parece que esta serie abre muchas posibilidades. Y una de esas posibilidades es contar historias que tienen que ver en ocasiones con la realidad nacional, con la violencia que nos acecha, pero desde una perspectiva distinta a Netflix y a la narrativa de Netflix. ¿Qué nos puedes decir? Mira, en términos generales, es una serie como esta, y habrá más porque hay muchos temas, más de los productores o de los guionistas que las propongan, etcétera, que espero que sean muchas, no por fuerza nosotros, eran impensables antes del sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Pero de todas maneras, ya dentro del sexenio del licenciado López Obrador, nos enfrentamos a muchísimos obstáculos internos que están incrustados en el Estado todavía. Son las fuerzas vivas de aquel entonces que bloquean y eso. Simplemente te voy a contar anécdotas. Por ejemplo, para entrar a consultar ciertos archivos, tuvimos que contar con permisos y órdenes directos, no del presidente, pero casi del presidente. Porque en los mandos intermedios eran archivos intocables por cuestiones políticas y demás, ¿no? Y ahora se puede. Entonces quiero tomar tu palabra y invitar a los productores, a los guionistas, a que indaguen en la historia reciente del medio siglo XX mexicano, para acá, digamos, porque hay una historia no contada. Fritz Glockner, el autor del libro Los años heridos, plantea una metáfora, broma, paráfrasis, no sé cómo llamarla, un poco cruel, pero que es totalmente cierta. Se nos había vendido en México como sociedad la idea de que el patrimonio de la tortura, la desaparición, la represión masiva, la represión selectiva, la guerra sucia, etcétera, etcétera, era patrimonio de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia probablemente, Guatemala, porque ahí en los 70s pues, se desatan las dictaduras militares. En México no hubo una dictadura militar sentada en la silla presidencial, pero había un control del Estado que permitió por parte de, pues no diría solamente militar, también de los servicios de inteligencia y seguramente de las agencias norteamericanas, que permitieron justamente que México fuese el laboratorio de la represión 30 años antes de las dictaduras en Sudamérica. Claro. Claro. Sergio, por último te quiero preguntar, nos queda poco tiempo, Sergio, pero las dificultades, que son muchas y de las cuales ya nos hablaste hace un momento, pero para, como se dice, levantar este proyecto y volverlo una realidad, que por cierto, como lo decía, ha sido premiada y reconocida recientemente con los premios Pantalla de Cristal, entre ellos algunos premios, el de edición, que es muy importante, ¿no? Pero las dificultades para levantar este proyecto. Mira, el principal obstáculo hasta mediados del sexenio, etcétera, etcétera, pues eran ciertos obstáculos políticos. Pero el mayor de todos, como siempre, pues son los recursos. No hay muchos recursos en el país en general. Yo creo que atinadamente, pues una gran parte de los recursos que hay, pues están yendo a educación, a infraestructura, a obra pública, hospitales, salud, etcétera, porque las lagunas que dejó el neoliberalismo, pues eran brutales. Mas, sin embargo, creo que no se debe de perder de vista que el proceso de cambio, de toma de conciencia y de mejoría de un país pasa por la cultura también, pasa por la comunicación, y cuando hay pocos recursos se complica de manera extrema hacer un producto de calidad. Si tú haces un hospital mal hecho, un puente mal hecho, un tren mal hecho, lo que sea, se cae. Es que es el mismo concepto, nada más que en otro tipo de producto. Si no inviertes lo que se necesita, lo que cuesta una obra bien hecha, la obra va a salir defectuosa, maltrecha, coja, lo que sea. No se va a poder terminar de la manera en la que se espera que se termine, ¿no? Entonces, es un proceso muy parecido. Claro, aquí no se le va a caer el edificio o el puente encima a una persona, pero el producto tampoco va a cumplir con su misión. Entonces, pues va a ser un fracaso económico al final. Yo creo que si se invierte lo que se necesita, lo que cuesta cada producto, porque hay productos que hacemos que cuestan 10 veces menos, ¿no? Y ese es lo difícil, cómo conseguir el financiamiento. Otro punto que te quisiera decir, tengo un minuto. Sí. Mira, si se hace en verdad una ley de medios en México que permita seguir la fórmula de los países nórdicos o de España, pero no nos vayamos a Europa, quedémonos en Chile, Colombia y Argentina y Venezuela, potencias de los medios públicos,
en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante, que tienen una ley de medios que permite la venta del producto. Si el producto es bueno, se va a vender y va a haber un retorno de la inversión. De la inversión. Ese es el punto al que tendríamos que converger a partir de una discusión de este tipo. No sé tú qué opinas. Claro, ahora aquí, Sergio, y hay que decirlo, Los Años Heridos traza un camino. Traza un camino de enorme calidad estética, de una verdad histórica insoslayable, y traza también un camino de la producción y de cómo hay una posibilidad que se concreta, en este caso, en una maravillosa producción entre la televisión pública y lo que podemos considerar estas productoras independientes de enorme creatividad como es la tuya, mi querido Sergio. Muchas gracias por esa serie tan importante en la historia de la televisión mexicana para pronto, pero también en el trabajo que aquí realizamos en Capital 21. Muchas gracias, mi querido Sergio. Víctor. Gracias. Muy y bueno, honrado. pues ahora, gracias, Sergio. Pues ahora continuamos y bueno, seguimos aquí en A Fondo. Bueno, continuamos y decíamos que hablamos precisamente de Los Años Heridos, esta interesante, lograda serie de ficción basada en lo que ocurrió en la Guerra Sucia. Hace algunos años, pues Fritz Lochner me hablaba de cómo había en la historiografía oficial un enorme hueco. Ese hueco tenía que ver ni más ni menos que con lo ocurrido de la Guerra Sucia. Una historia que tenía que contar mi amigo Fritz Lochner por distintas razones. Fritz es un extraordinario historiador y es también un excelente escritor. El libro de Los Años Heridos es parte de una serie de libros que Fritz Lochner ha dedicado a la reflexión, al estudio y a la documentación de esta realidad histórica. A partir de este libro de Los Años Heridos, publicado, por cierto, en editorial Planeta, que se encuentra en muchas librerías, en las librerías de este país, en todas las librerías de este país, pues se realizó esta serie de Los Años Heridos, una coproducción entre Canal 11 y Canal 21. Bueno, pues platicamos con Fritz sobre esta aventura de investigar este capítulo en esos momentos oscuros de nuestra historia, negado por muchos, y luego llevar adelante este proyecto de una enorme creatividad, la serie de ficción Los Años Heridos. Vamos a la entrevista que realizamos con Fritz Lochner hace algunos días. Bueno, pues continuamos aquí en A Fondo y la verdad que para mí es pues muy emocionante, muy grato el que me acompañe en este foro Fritz Lochner, que es un amigo mío de hace muchos años y es un amigo mío con el que comenzamos juntos esta aventura de escribir, de promover la cultura, de tener una posición crítica, mi querido Fritz. Muchas gracias por estar aquí. Carajo, mi querido Víctor Ronquillo. Vamos a hacer un poco de memoria. Febrero de 1987, San Juan del Río, Querétaro. Voy llegando y llega un loco que era el jefe de prensa del tercer encuentro internacional de escritores de novela policíaca. Fritz, ¿quién eres? Víctor. Y nos abrazamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida, güey. Claro. Teníamos amigos en comunes. Y evidentemente a partir de entonces nos hermanamos de una forma impresionante. Teníamos amigos comunes y principios éticos de vida que siguen siendo fundamentales, Fritz. Y bueno, esos principios, Fritz, a ti te llevaron a realizar una obra impresionante como historiador y escritor. Una revisión que no existía en ese momento sobre un momento de la historia de México negada. La llamada Guerra Sucia. Fritz, fueron muchos años de trabajo, muchos años de pues continuar adelante, a veces con mucho dolor, sobre esta historia. Y luego esa historia recientemente cobra realidad en una serie de ficción
recientemente premiada, Los Años Heridos, como el nombre de tu libro. Este proceso creativo, Fritz, ¿qué significó de traducir tu investigación, tu trabajo también literario, porque le das vuelo a la pluma contando la historia de una manera muy emotiva, pero luego después se vuelve una ficción y una ficción televisiva? Este proceso creativo, Fritz. Bueno, hice mención de 1987 porque tú fuiste un acompañante de mi existencia y de mi escritura entre el 87 y el 97, que es cuando logro plasmar por primera ocasión este gusanito, este grillito que me decía que tenía yo que llevar a las letras, al papel, que tenía yo que utilizar la palabra impresa como la gran arma de la guerrilla por develar las historias negadas, las historias ocultas, ¿no? Sí. Entonces tú me acompañaste durante una década y cada vez que nos veíamos, ¿cómo vas? Pues del carajo, bien, subo, bajo, bla, bla, bla. Hasta que, afortunadamente, en 1997, después de 10 años de conocernos, publico por primera ocasión 20 de cobre. Y luego toda la continuidad para abrazar este proyecto que inicia con la publicación de Memoria Roja, Historia de la Guerrilla en México, 1943-1968, y posteriormente la publicación de Los Años Heridos como libros de historia, 1968-1985. Se publican ambos libros y empiezo a recibir ofertas de que esto había que llevarlo a la pantalla. Como te imaginarás, y como escritores, nunca estás pensando en la pantalla. Cuando hemos escrito para el libro, escribes para el libro. Cuando has escrito para otro medio, televisivo, radiofónico, ¿no? Pero son otros géneros. Y estas propuestas de que tus obras impresas terminen en la pantalla han sido procesos que, para empezar, me han asombrado, como sucedió en el año 2006 con Cementerio de Papel, la primera libro mío, ¿no? Cementerio de Papel, que es llevado al cine. Y posteriormente, para el 2019, esta convocatoria de voces para llevar a la pantalla Los Años Heridos, un libro de historia que me tardé 30 años en investigar, claro, que me tardé 9 años en escribir. O sea, sí, entre Memoria Roja y Los Años Heridos hubo un bache de 9 años que me costó escribir Los Años Heridos. Y ante la propuesta de llevarlo a la pantalla, fue así como, uy, ¿cómo llevas la historia de México a una serie? Y entonces, como me imagino conversaste con Sergio, fue que nos juntara nuestro querido Jesús Ramírez y que empezáramos a manosear qué había que hacer. Y lo primero que nos quedó clarísimo es que no podíamos caer en el clásico documental histórico, ¿no? La narrativa con entrevistas, corte A, que de pronto son testimonios muy importantes, pero si queríamos atrapar realmente la atención en el siglo XXI, cuando las audiencias se encuentran muy ligadas a la prontitud de la acción en el TikTok, en el Tintan, en el Tuntún, en el Tenten, sí, ¿no? Había que generar algo que tuviera un arco narrativo a partir del cual se fueran colgando las historias verdaderas. Y por eso empezamos a crear el personaje de Ana Laura, que es una chava del siglo XXI, ¿no? Y que ella, a partir de la historia familiar, va descubriendo las desgracias del México de la segunda parte del siglo XX mexicano, donde, como siempre hemos dicho, ¿qué pasó? Se generó el primer vuelo de la muerte en toda América Latina, pero al mismo tiempo, ¿qué pasó? El gobierno de Luis Echeverría prohíbe los conciertos de rock a partir de septiembre de 1971 hasta octubre del 81, que viene Queen a Puebla y a Monterrey. Claro. No vienen a la Ciudad de México o antiguo Distrito Federal. Entonces, había que jugar con toda la ambientación de lo que fueron esos años, contándoselos y traduciéndolo narrativamente a una ficción narrativa que tenga sus improntas de atención, ¿no? Claro. De enigma, a partir del cual vas a contar una serie de hechos históricos. Esta serie de Fritz, de alguna manera, abre una posibilidad. Lo conversaba con Sergio hace unos minutos, y esa posibilidad tiene que ver con contar ciertas historias de la realidad política de nuestro país,
Por ejemplo, la propia violencia que nos acecha o la historia terrible de la corrupción vinculada al narcotráfico, que se inicia desde los años 30, 40 en un proceso de degradación social muy grave, pero contarlas desde lo que yo me atrevo a decir es una perspectiva distinta a Netflix. Hay posibilidades de construir estas historias, de llevar a la ficción esta realidad del país desde una mirada distinta, porque al final de cuentas la mirada de Netflix es la mirada del poder, y es la mirada del poder en Estados Unidos. Hay un proceso muy claro, ¿no? Yo creo que lo valiosísimo y lo representativo de esta serie, Los Años Heridos, es que está financiada. Los productores son Capital 21 y el Canal 11. O sea, eso cuando lo hubiéramos imaginado, ¿no? Es una forma de el propio actual Estado mexicano reconociendo las atrocidades de los calendarios pasados, de los estados represivos, de los gobiernos priistas y parte de la complicidad panista, ¿no? Y como bien dices, aquí había que tener, obviamente, toda la libertad de expresión. No había que jugar al rating como tal. No había que meter sexo porque tiene que haber una escena de sexo en todas las series, o no tenía que haber violencia intrascendente, pero la violencia vende o genera o despierta el morbo. Aquí la intriga es la que tiene que generar, la intriga de vida de cada quien es la que tenía que generar la narrativa de los puntos de tensión, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que hemos tenido la maravillosa libertad y se ha juntado un material visual inédito. La escena de la pedrada a Luis Echeverría, 1975, cuando va a visitar Ciudad Universitaria, era inédita, ni yo la conocía. Claro. Entonces, es una escena que se proyecta por primera vez, por ejemplo, y miles de fotografías. Y hay que demostrar con otro tipo de visión y de narrativa, como bien dices, no comercial, no buscando el rating con las famosas fórmulas del drama, donde tiene que haber sexo o violencia absurdo para despertar no el interés, sino tal vez el morbo. Claro. Entonces, aquí estamos narrando, contando, y eso por sí solo genera la expectativa del espectador, valga lo cacofónico. Y evidentemente a nivel de lo que estamos hablando, de lo que vive hoy México, que tiene que ver con el narcotráfico, recordemos que evidentemente esto ha sido complicidad de toda la vida del Estado mexicano con el Estado norteamericano, ¿no? Recordemos cómo la CIA utilizaba a Don Neto y a Caro Quintero para darles libertad de tráfico de drogas a Estados Unidos, a fin de que ellos a su vez llevaran armas a la contra nicaragüense entre 1980 y 1982, producto por el cual es asesinado el 30 de mayo de 1984 Manuel Buendía y en febrero de 1985 Camarena, ¿no? Claro. Enrique Camarena, un agente de la DEA, financiados por la CIA. O sea. Sí, al final de cuentas me parece que eso, ¿no? Que hace falta contar esas historias desde esta otra perspectiva y esa otra narrativa, Fritz. Por último, es importante, y yo quiero destacarlo, ¿no? Es resultado de una investigación muy importante de parte tuya. Hay un aporte fundamental en términos de la historia, pero también, Fritz, hay un aporte televisivo que genera la posibilidad de ir más allá de lo que estamos acostumbrados a mirar en la televisión, antes, digámoslo así, oficial, y ahora una televisión pública. Se abre una posibilidad y una veta interesante con Los Años Heridos, Fritz. Yo creo que definitivamente. Yo creo que sí estamos abriendo brecha, no para enseñar, no se trata de ser nada, ¿no? Ni presentuoso, ni mucho menos, pero yo creo que estamos planteando cómo se puede hacer televisión pública con contenidos utilizando las herramientas de una narrativa que siempre hemos usado y utilizando los elementos de vida que te permitan contar otras historias. Diría Ángel González, otro tiempo vendrá distinto a este. Claro. Y alguien dirá, debiste haber contado otras historias. Creo que como Ángel González nos dice, estamos contando otras historias utilizando los medios públicos, la técnica, la estrategia narrativa de los medios audiovisuales. Y que los reconocimientos de hace unos días, ¿no?
días pasados de los premios Pantalla de Cristal, sí. pues viene a dar un reconocimiento al trabajo maravilloso, no solamente de Fritz o de Sergio, sino de un equipo. Porque siempre he dicho que para un trabajo audiovisual, como escritor tú lo sabes, ¿no? Nos sentamos en nuestro estudio, escribimos y somos los responsables de nuestros tiempos, de lo que decimos, y luego vendrá evidentemente el trabajo del editor, del distribuidor, las librerías, la promoción. Pero un trabajo audiovisual, si no convocas a una gran familia convencida del proyecto, del contenido, de la ideología que estás manejando, de los mensajes que estás soltando, más la técnica, el color, la producción, la postproducción, el sonido, la música, en fin. Y creo que Los Años Heridos es una serie que está innovando en el juego de la entrevista con personajes reales, ¿no? Claro. Mi querida Lula, que fue guerrillera, que estuvo presente el 10 de junio del 71, salvó la vida, se metió a la clandestinidad. Pepe Rebeles, ¿no? Gran periodista. Cierto. Entonces, estamos mezclando que el personaje de ficción se esté relacionando con los especialistas del presente. Y estamos metiendo animación como una forma de transmitir situaciones tan dramáticas como la tortura, sin caer en una página del antiguo periódico Alarma. Claro, y sin manejar para nada un efectismo falso. Eso es clave. Yo reconozco mucho los méritos de la serie y suscribo yo todos los premios, por supuesto, ¿no? Pero el premio a edición me parece que es fundamental porque se intercalan muy bien esos documentos históricos de los que has mencionado. Hay noticia con un trabajo enormemente creativo, reconociendo también el trabajo de los guionistas que participaron y obviamente también el trabajo de creación artística de los animadores y de los propios directores de cada uno de los capítulos. Y las actuaciones. Y las actuaciones, que hay que ser sinceros, también son enormemente conmovedoras. Uno acompaña a la protagonista en estos momentos difíciles de encarar la historia, de encarar la propia historia familiar, que en ocasiones resulta una gran mentira. Mi querido Fritz, podríamos platicar mucho rato, horas. Yo agradezco mucho tu trabajo, agradezco mucho tu amistad y obviamente me siento muy contento porque al final de cuentas, créeme que aquí en Capital 21 apostamos a eso, apostamos a lo que hace algunos años parecía imposible. Fritz, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Obviamente que siempre me he sentido en casa en Capital 21 desde hace ya varios calendarios. Evidentemente, vuelvo a agradecer públicamente que Capital 21 haya invertido, haya apostado por esta serie, así como Canal 11, y que vienen los siguientes capítulos próximamente, estamos en eso, porque mucho la gente ha preguntado, ¿y cuántos capítulos son? El tercero no lo he visto. No, llevamos 2, que son los que están colgados en YouTube y que pueden ver a través de Capital 21, el Canal 11, y estamos trabajando próximamente, les daremos noticias de los siguientes capítulos. Seguramente pronto habrá esos nuevos capítulos, y yo quiero agradecer de verdad mucho a la posibilidad de esta realidad de una televisión pública, como decimos aquí, cada vez más pública. Un saludo para Alonso Millán, quien fue el director de este canal y ahora chambea en el Canal 22, pero todos seguimos siendo una familia que está a la izquierda y una familia progresista, mi querido Fritz. En eso llevamos 40 años, ¿no? Pues del 87 para acá. Eso es. Muchas gracias, hermanito, por estar con nosotros. Y bueno, continuamos aquí en A Fondo. Bueno, vamos a la última parte, a la tercera parte de este programa, a este bloque que hemos dedicado ni más ni menos que al arte, que a la cultura, que al cine, que a la música. Y bueno, en esta ocasión tuvimos pues la oportunidad de ver una película que es, pues, ¿cómo decirlo, no? Un gran logro cinematográfico, porque es una película que reúne varias historias y que narra lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Es una película, pues, que puede considerarse una historia de amor. Es también una historia de distintas realidades violentas que se dan en la Ciudad de México, pero es también una película que habla del azar
que se da en las ciudades. Una película, la ópera prima de Rodrigo García Sáiz, excelente director, y que reúne además a un espléndido casting, a una espléndida selección de actores, un trabajo cinematográfico que sin lugar a dudas llamará la atención. Esta película Lluvia se puede ver ya en distintas salas de exhibición del país y en la Cineteca Nacional. Vamos a la entrevista que realizamos con Rodrigo García Sáiz sobre Lluvia. Bueno, pues francamente, acabamos de salir conmovidos de la Sala 9, donde se presentó la premier de una película que a mí en lo personal me cautivó, me encantó. Una película que tiene un título muy breve, Lluvia. Y la lluvia es un elemento central en esta construcción de una atmósfera cinematográfica singular, lo mismo que la ciudad y lo mismo que el azar. Yo me siento muy congratulado y es la suerte que tiene uno en este oficio de periodista de poder conversar con el director de la película, Rodrigo García Sáiz. Rodrigo, muchas gracias por tu película. Al contrario, qué lindas palabras, muy agradecido. Rodrigo, logras tú como director, además es una ópera prima, eso se dice fácil, pero logras conjuntar diferentes elementos cinematográficos para crear una película, pues a mí me parece que singular por su calidad estética, por su calidad poética y por contarnos esas historias que son de los nadies, que somos todos, ¿no? Sí. Háblame de ello. Bueno, muchas gracias por tu apreciación. Es una película que nace de un texto de una escritora, poeta, directora, guionista, que se llama Paula Markovich. Es una escritora argentina que ya radica en México desde hace muchos años, con la cual yo tenía una relación creativa profunda. Nos intercambiábamos textos y ella me compartió esta historia que en su momento se llamaba Temperatura Ambiente. Y era una historia capitular, es decir, una historia que comprendían 6 historias que empezaban y terminaban. Me conmovió mucho la primera vez que la leí porque reunía elementos que a mí siempre me interesaron en el cine, que era esta exploración de la condición humana, de darle voz a los que no tienen, a personajes con los que nos cruzamos todos los días y a generar de cierta manera un poco como de empatía a la hora de estarla leyendo entre los personajes, ¿no? Ella muy amorosamente me cedió el texto y me di a la tarea de hacerlo mío. Yo crecí en la Ciudad de México, una ciudad donde llueve muchísimo, donde tenemos estas lluvias intermitentes. Dato curioso, es la tercera ciudad que más llueve en el mundo. Y me daba como esta sensación de que los citadinos nunca estamos preparados para la lluvia. Y estos personajes tampoco lo estaban. Entonces encontré en ese elemento un manto como para cobijar, digamos, todos los relatos que se entrelazaban unos a otros, donde me servía también como un hilo poético en el sentido de que cada gotita era una historia y que cuando uno ve la lluvia en su fenómeno total es toda la película. Entonces fue un elemento que se convirtió, me atrevería a decir, junto con la ciudad, en 2 personajes extras de la película. Es una película que habla de encuentros y desencuentros, de condición humana, de darle voz a estos personajes. Como bien dices, algunos los llamamos don nadies y yo les diría don todos, porque nos levantamos todos los días, a una profesora que se levanta aún con una depresión profunda a compartir algo con sus alumnos, un taxista que vive una situación particular, y donde me interesaba poner foco no era en juzgarlos, no era en estereotiparlos, era en descubrir a través de mirarlos a los ojos estos seres humanos con los que cotidianamente nos cruzábamos. Entonces era también una exploración para mí, no solo para los personajes que están habitando la historia. Y otra cosa que me encantó fue tratar de que fuese una película interactiva
Con esto me refiero a que no era una película que cerraba las historias, que pretendía contar el principio y fin de algo, sino que eran momentos de la vida y donde el espectador seguirá pensando en estos personajes cuáles fueron sus destinos. Entonces, toda esta gama de posibilidades puesta en una especie de licuadora visual nos dio esta película que hoy tenemos en pantalla y que además me atrevo a decir se volvió medio a reescribir también un poco en el montaje, porque fuimos encontrando cosas, elementos que servían para potencializar estos estados de ánimo que yo quería que tuviese la película. Rodrigo, hay un tema que es detonante de todo y que es detonante incluso de la vida misma y de lo que vivimos en las grandes ciudades. Y ese tema es el azar, ¿no? Ese azar que de pronto podía llevarnos por un camino distinto, damos vuelta en la calle y ahí encontramos una historia. Completamente de acuerdo. Es una película que apuesta al azar y que el azar yo siento que se da cuando uno está abierto a que suceda. Es decir, estos personajes están empáticos, están abiertos a vivir este tipo de cruces, de encuentros con estas historias, y eso hace que se den de una manera pues muy humana, ¿no? Y que estén dispuestos. Yo hablaba de esta ciudad en la que me tocó crecer, en la cual nos hemos vuelto muy poco empáticos y muy poco visibles, ¿no? El mundo de las redes sociales, la masividad de la gente y todo te va oprimiendo como ciudadano, como persona, y quieres hacerte visible de alguna manera, quieres tener contacto visual con otras personas, en el mejor de los casos compartir momentos, y un poco la película trata de eso, de ese azar del cual yo estoy abierto a vivirlo, ¿no? Claro, hay muchos elementos que conforman la película. Hay una extraordinaria música que de ninguna manera es el fondo musical, es otro personaje. Hay también pues esta realidad que tiene que ver con lo que podríamos considerar el cruce de las historias. Hay también que tiene que ver con el montaje. Y hay también pues un gran elenco, ¿no? Y una demostración muy clara del talento de los actores mexicanos. Conjugas, por un lado, a personajes con una gran trayectoria, pero por otro lado, a jóvenes que resultan una revelación. ¿Cómo fue ese trabajo de tu parte de dirección? Pues de estos, de verdad, enormes actores que están en la película en un gran momento. Pues mira, lo que sucedió ahí fue que el ancla para que sucediera ese sueño, porque para mí es un sueño hecho realidad, el hecho de tener el reparto que tengo en la película, el ancla fue la historia y que confiaran en mí. Trabajamos mucho en la mesa, hicimos muchas pláticas, más que ensayos de trazos de escena, como convencionalmente se hace. Tuve la oportunidad de hablar mucho de la vida con cada uno de mis actores y ahí fuimos encontrando muchas similitudes en las vidas personales de los actores que encajaban, digamos, en estos personajes que íbamos construyendo. Esa mezcla de la que hablas de actores nobles o actores naturales, como se les llama también, con actores con formación académica profunda, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, me arrojaba una especie de realismo, de improvisación, de juego, que me gusta mucho porque sentía yo una naturalidad y una espontaneidad como en la vida misma, ¿no? Obligaba al actor con experiencia a ponerse al nivel de un chico que es él, el personaje, en la vida real, y al chico lo obligaba a ponerse también a la altura de alguien que está jugando. Entonces, este baile, este juego que sucedía con ellos, me daba a mí muchas herramientas como director para trabajar. Ahora, una película coral siempre tiene el riesgo de que uno se enganche más con una historia o con otra, y mi labor no era cubrir eso, sino era que el tono de la película estuviera uniforme, que no brincase, que hubiese, digamos, como este manto en conjunto con todos mis actores para lograr unificar pues un mismo discurso. Así que una de las cosas que más orgulloso estoy de la película es justamente ese reparto soñado que mencionas y el trabajo con ellos, ¿no? Claro, y el trabajo con ellos. Bueno, yo quiero decirles que la película puede verse aquí en la Cineteca Nacional y en las salas, en muchas salas en el país, a partir del próximo 30 de enero. Y de verdad, es una película que tiene
un encanto, una magia especial que nos lleva a decir y a reivindicar otra vez al cine, con esa capacidad que tiene el cine de penetrar en lo profundo sin dejar de ser un maravilloso sueño. Mi querido Rodrigo, mi admirado Rodrigo, Al contrario, gran trabajo, hermano. Muchas me gracias, de emocionan verdad. mucho tus palabras y No, el muchas agradecido gracias. soy yo. Y seguramente volverás con nosotros a este programa que comienza contigo. Esta es la primera entrevista. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar ahora. Y bueno, pues aquí seguimos en este a fondo con una nueva versión. Continuamos. Bueno, como les decía, pues este programa ha sido singular. Yo quiero reconocer por una parte el trabajo de la televisión pública que se hace en este país. No hay duda de que la nueva televisión pública tiene que generar proyectos creativos como lo es Los Años Heridos, que pronto tendremos más capítulos al aire de esta extraordinaria serie. También es cierto que en el ámbito cinematográfico encontramos ejemplos de los nuevos cineastas y su enorme creatividad, como ocurre con Rodrigo García Sáiz y esta excepcional película que no dejo de recomendar, Lluvia. Y bueno, para cerrar el programa, pues ni más ni menos que aquí está Aramara y vamos a celebrar la música. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Celebremos la Música. Es un gusto estar por acá y el día de hoy nos acompaña Aveiro, que es un compositor de Ciudad Juárez que lleva ya un rato aquí en México haciendo cosas bellísimas con su guitarra y su voz. Bienvenido, Aveiro, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias primero que nada a todos aquí en Canal 21 por la invitación y pues bien contento de venir a traerles mi música por acá. Nos encanta por acá en Capital 21 tener compositores talentosos que escriben sus canciones con sentimiento. Qué bonito que vienes hoy a presentarnos este último estreno. Gracias. Sí, pues venimos a platicarles un poquito de Muriendo por ti, esta rolita que tiene unos días que salió y que ya pueden disfrutar en todas las plataformas digitales para que la busquen por ahí. Yo sé que tú has hecho diferentes estilos de música, Aveiro. Platícame un poquito de eso y por qué decides ahora venir a este mundo de las baladas. Claro, pues cuando inicié a los 17 años era 100% pop, lo que conocemos aquí en México como música pop, y fue transicionando con los años un poco al rock, al indie rock sobre todo. Esta última canción, Muriendo por ti, es como mi último acercamiento al indie rock para pasar justo a la balada, al regional mexicano, todo lo que abarca el regional mexicano, no corridos, no necesariamente esas cosas, pero en mi último disco, Un Mejor Lugar, el segundo álbum que estrené el año pasado, hay canciones que ya tocan el bolero, el guapango con rock un poco, la cumbia, la balada justo, entonces es como que marqué esa transición para que en este nuevo disco ya todo sea por ahí en el bolero, en la cumbia, los ritmos latinos en general. ¿Y es por las influencias que tienes y como por tus referencias? Sí, es que realmente está muy mezclado porque lo primero que yo escuché en la vida fue Pepe Aguilar y Alejandro Fernández por mi mamá. Pero como soy de la frontera, pues mi papá me puso mucho AC/DC, bandas como de rock, tanto americano como británico. Es como que hay ese mix en mí y conforme fui creciendo, esa fue la personalidad que se fue moldeando en mí musicalmente. Pero pues lo que a mí siempre me ha gustado mucho es la balada sobre todo. Entonces como que todo lo que tenga que ver con eso, el bolero, la balada en sí, cualquier tipo de canción pues romántica, siempre me ha gustado mucho como incursionar en eso. Y las letras, porque también las letras me imagino que van cambiando conforme sí, claro. el género un poco, ¿no? Sí, incluso con la edad un poco vas madurando claro. y revisitas temas, pero ya desde otra perspectiva más madura, ¿no? Pues digo, como compositores siempre es muy personal lo que uno escribe, pero también hay ejercicios como el que hice para este nuevo álbum, el tercero que voy a estrenar a lo largo de este año, empezando por Muriendo por ti. Muriendo por ti, claro, es como forma parte inicio. de este Exacto. álbum. Obviamente, chequen las redes de Aveiro para que estén pendientes de eso, como pequeño paréntesis. Exacto. Perdón que te para interrumpa. Para que se enteren. Sí. Continúa. Entonces, este último disco lo hice con otros dos amigos, mi productor y otro amigo que es compositor. Entonces, la experiencia, aunque si bien es personal, pues cuando ya te juntas con más personas, ya se amplía como el espectro de las vivencias, ¿no? Claro. Como que cada quien pone un poquito de lo suyo y se vuelve un poco más ambiguo, pero para la gente ya cuando lo escucha, pues ya es muy puntual. O sea, para ellos es algo bien personal, ¿no? Claro. Entonces, esta ha sido la forma más reciente que adapté, pero pues previamente sí era todo muy
personal. Y se vuelve también muy universal, ¿no? Sí, Así. exacto. Sí, pasa justo como que uno le mete esta cosita personal, pero encuentras una manera de que se vuelva precisamente universal, de que todo el mundo lo adapte a lo que ellos están viviendo, ¿no? Oye, y esta cuestión de las letras, es que me encanta a mí la parte creativa de la composición. Claro. ¿Cómo escribes tú? ¿Te llega primero la melodía o primero piensas en la letra o decides escribir a partir de un tema? ¿Cómo lo Fíjate haces, que Aveiro? para este último disco en particular, lo que hice fue empezar a hacer notas en mi teléfono, como de frases o de temáticas que quería yo tocar, y se fueron ahí como llenando esa nota de información, ¿no? Toda como muy ambigua, como que sin orden ni nada. Cuando me junto con estos amigos que te platico a componer, ya había yo avanzado en muchas de ellas como letras. Entonces ya eran letras que todavía no tienen una melodía necesariamente. Había melodías que no tenían letra y había progresiones de acordes y ya no. Y cuando ya me junté con ellos, hubo canciones que ya estaban muy completas, que les dije, vamos a buscar una melodía porque creo que la letra ya no le movería nada. Donde había melodías, empezamos a tirar frases hasta que metes algo. Es como un rompecabezas ahí muy chistoso en el Claro. que vas tratando de hacer que las cosas quepan hasta que sale algo, ¿no? Y ya involucrando más personas es más complejo, pero bueno, el Sí. resultado ya lo verán en este álbum. Hay que estar pendientes de la música de Aveiro. Yo sé que haces muchas cosas en las redes sociales. ¿Algún consejo por ahí o algo que nos quieras compartir sobre este proceso de las redes sociales? Estos tiempos son distintos. Sí, pues digo, para la gente que le gusta realmente cualquier actividad, en el caso del arte, que es a lo que yo me dedico, pues es ser muy constantes con el contenido porque es exponer lo que estás haciendo y construyendo a la gente y entre más lo hagas, pues más audiencia llega, ¿no? Pero en cualquier otra cosa, es un negocio, si tú eres alguien que está emprendiendo porque, no sé, eres un abogado que quiere prestar sus servicios, igual, o sea, exponer tu trabajo, tu arte o tu profesión en las redes, porque creo que es la manera en la que ahorita tenemos para que lleguen así que más clientes, ¿no? Para cualquier persona, Claro. o más personas que conozcan lo que haces. Y pues eso, ser muy, muy constante con eso. Buenísimo. Aveiro, muchas gracias. A ti. Te dejo aquí con Muriendo por ti, que es una bellísima canción. Escúchenla Gracias. y nos vemos el próximo jueves en Celebremos la Música. Algo en mi interior entendí lo que es el amor, se parece a ti y no tengo miedo de admitir lo que tú a mí al verte me hace sentir. Me estoy muriendo por besarte, me estoy muriendo por decirte que te quiero. Me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos y regalarte todo lo que hoy ya siento. Me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo por ti. Y en tus ojos quiero despertarme y ver crecer el calor de tu cuerpo frente a mí. A través del tiempo, que todas mis primaveras florezcan en ti. Y no tengo miedo de admitir lo que tú a mí al verte me hace sentir. Me estoy muriendo por besarte, me estoy muriendo por decirte que te quiero. Me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos y regalarte todo lo que hoy yo siento. Me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo por ti.